Me gustaría compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Así que los que trajeron Biblia o trajeron celu, y si no, aquellos que no vinieron sin celular y sin Biblia, pueden leerlo en la pantalla seguramente. Lucas capítulo 13, versículos 1 en adelante, dice: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ahí empieza a narrar una parábola, que es la famosa parábola de la higuera estéril, que dice: y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Lo curioso de este relato es que después no hay un cierre, sino que quedan esos puntos suspensivos después de esa parábola. Me gustaría compartir algo muy sencillo en esta tarde, en esta noche de calor, ¿no? Uno dijo por ahí: qué River que hace, ¿no? Hoy, bueno, es verdad, me toca a mí hoy acá, así que lo lamento. El pastor dirá por Banfield y todas esas cuestiones. Yo ya saben por quién hincho, ¿no? Por los que estamos luchando ahí para poder ganar 3 partidos seguidos. La cuestión que me gustaría compartir con ustedes acerca de algo, un tema que es la confusión. Decirle al que está al lado tuyo: no te confundas. Cuando estaba en el Instituto Bíblico, estaba en primer año, ya estaba por ponerme de novio con alguien, dejamos ahí, con alguien, y entro a primer año, entra Débora también, o sea, ese alguien no era Débora, lógicamente. Entra la hermana de Débora también, ya el hermano estaba estudiando en segundo año, y me acuerdo que nos habíamos hecho muy amigos con Debbie, pero más que nada con la hermana de Debbie éramos muy amigos, andábamos de un lado para otro juntos, y muy buena relación teníamos, muy buen vínculo. Ahora de cuñada es un bajón, ¿no? Ya lo estoy viendo, lo estoy padeciendo. De amigo era bárbaro, pero bueno, es otra historia esa. Dios ya va a sanar mi corazón. La cuestión que éramos muy amigos, y con Debbie también charlábamos mucho, y cuando fueron pasando las semanas, yo me he dado cuenta que Débora me miraba diferente, ¿no? Perdón, Pipi, pero voy a hablar ahora de... Tapate los oídos. La cuestión que llegué a notar que era muy evidente algo que ella manifestaba, y yo estaba por ponerme novio con otra chica. Entonces me acuerdo un día que digo: voy a tener que aclararle las cosas. Remanda aparte encima, ¿no? Ahora fue peor todavía de lo que estoy contando. Me acuerdo que nos sentamos en un banco del instituto. Y le digo: mirá, Debbie, la verdad que me encanta tu amistad, sos espectacular, disfruto mucho charlar con vos, estudiar juntos, ahí con tu hermana, con vos, con el grupo de amigos que pudimos hacer. Pero estoy notando como que te está pasando algo conmigo. Nabo total. Manda aparte. Y ella no decía nada, me miraba solamente. Y sí, y noto como que hay algo que por ahí... te estás confundiendo, me parece. Veo ciertos gestos o ciertas palabras que yo quiero que sepas. Yo me estoy por poner de novio, ya sabes que me estoy por poner de novio ahora, y no quiero te ilusiones, le digo. 18 años tenía. La cuestión que ella seguía dejándome que hable, y yo digo: que diga algo. Era re incómodo el momento, hasta que cuando se me acabó todo el repertorio, para que ella no se confundiera, me dice: ¿terminaste? Sí, le digo. ¿Vos pensás que alguien como yo se va a fijar en alguien como vos? Me mandó a guardar. ¿Qué aplauden ahí? ¿Qué Gaby Brunetti? No, ahí está.
Esperen que anoto esta semana una carta de la iglesia para Gaby Brunetti que empezó ahí aplaudiendo. Jamás me fijaría en alguien como vos, me dice. Jamás. ¿No? Ahora aplaude mi mamá, ¿no? Gracias, mami. La cuestión que yo no sabía ni qué decir, quedé cuadrado. Digo, bueno, está bien, perdón. Es algo que se me había ocurrido solamente. Capaz que me equivoqué por lo que vi o lo que me imaginaba. No, estás re equivocado. Así que, bueno, perfecto. Seguí por allá, yo por acá. Y tenía un caramelito en el bolsillo. Y me acuerdo que le digo, ¿querés un caramelito? ¿Qué caramelito? Me dice, chao, me voy. Es brava la misionera, ¿sí? Es brava. No te... Son de la mía, dice Dorita. No te confundas, le quise decir. Y al final, bueno, terminamos hace 20 años casi casados. Este próximo año van a ser 20 años de casados. Pero el punto está en que había percibido como que se generó una confusión en ella. Hubo una situación o un cruce de palabras, un cruce de miradas que tal vez me daban a entender un mensaje que tal vez no era el correcto o que tal vez yo estaba imaginando algo completamente diferente. ¿Cuántos de los que llegaron alguna vez a la iglesia les habrá pasado de llegar y contarle a alguien, algún amigo, algún familiar, no, estoy yendo a una iglesia, así, asá? No, ahí te lavan la cabeza. Están todos locos, y es verdad, estamos todos locos, pero ahí te lavan la cabeza, estás confundido. Es por eso que llegaste a ese lugar, pero ahí te van a lavar la cabeza, te van a confundir aún más todavía. Confusiones que generan incertidumbre, y cuando uno tiene incertidumbre, uno cae en ciertas prácticas o ciertas creencias que se transforman en mitos y llevan a ejercer tradiciones. Supersticiones en algunos casos. La incertidumbre, el no tener las cosas claras, uno empieza a creer en cualquier cosa que se le ande dando vueltas o anden dando vueltas por ahí. Supersticiones, mitos, tradiciones. ¿Qué son las supersticiones? Son creencias que se van transmitiendo generacionalmente y que tienen que ver y le atribuyen resultados positivos o negativos a ciertas fuerzas o influencias sobrenaturales. Tradiciones que se van dando, mitos populares. Tenemos muchos mitos. De repente, no agarres la sal cuando te la van a pasar. Ponela primero en la mesa y después la agarrás. ¿Cuántos alguna vez esquivaron la sal cuando le dieron el salero? ¿Nadie? Qué gente correcta, ¿no? Nunca pases debajo de una escalera. Es así, no, los que están allá no se quieren sentar abajo de la escalera ni a gancho. Si se te rompe un espejo, ¿qué pasa? 7 años de mala suerte. Que no se te cruce un gato negro por delante o camine hacia vos, porque eso también implica mala suerte. O no abras un paraguas bajo el techo. Bueno, algunos tenemos tantas goteras que hace falta abrir un paraguas, pero no lo abras. Hay un montón más. Esas supersticiones, creencias que se van dando, que no tienen ningún tipo de fundamento, pero generan cierta mística alrededor y la gente encima lo peor es que lo practica. O la cintita roja, ¿no? Andá con la cintita roja porque eso evita ¿qué cosa? La envidia. Algunos ya se la están sacando en este momento. Uy, cierto que creía en Dios, ¿no? Ahí están, por las dudas lo van haciendo. Bueno, este pasaje tiene que ver mucho con las creencias populares, con esos mitos que se iban dando alrededor. Y justamente tiene que ver con un grupo de personas que Jesús está escuchando, le comentan algo a Jesús y le comentan una frase, un acontecimiento de acuerdo a una perspectiva o a una visión completamente terrenal. Se había generado una creencia, se había generado una tradición entre los judíos de que había ciertas cosas que sucedían por algo en particular. Algo habrá sucedido y por eso ciertas personas sufrían. ¿Cómo es el contexto un poquitito de lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 13? Son los últimos meses de vida de Jesús, ya había pasado un poquitito más de 3 años probablemente del ministerio del Señor y estaba llegando a un lugar llamado Jerusalén. Pero estaba saliendo de Perea, entrando a Jerusalén y en Jerusalén había algo muy importante y era el templo. Lo más importante
para los judíos a nivel cultural, religioso, histórico, identidad, eso era el templo que estaba ubicado ahí en Jerusalén. Y todo lo que rodeaba al templo estaba relacionado. La ciudad estaba relacionada con el templo. Todo el acontecimiento ahí en Jerusalén, lo que pasaba desde el templo, se transmitía a todos los judíos de la zona. ¿Por qué? Porque cuando hay un lugar que se genera como una especie de centro religioso, toda la ciudad, todo el barrio, gira en torno de lo que se habla desde ese lugar. Por ejemplo, tenemos Luján. Me acuerdo que un fin de semana habíamos salido con Debbie y los chicos a Luján y cuando volvíamos de allá le digo a Debbie si conocía la iglesia de Luján, que es tremenda. ¿Cuántos la conocen? Pecadores, ¿no? Ahí está, ¿no? La iglesia tremenda. Y es una avenida larga, la entrada ahí, que al final se ve esa construcción tremenda. Yo le digo, ¿querés ir a conocerla? Vamos a verla. Entonces me acuerdo que estacionamos y vieron que son como 2 cuadras que se hacen peatonal hasta llegar a una cuadra que se hace peatonal hasta llegar a esa iglesia. Y cuando estábamos ahí a unos metros de entrar, se nos cruza una persona en el medio, así con traje, corbata, y nos pone así un folleto, ¿no? Y dice, ustedes no tienen que venir acá porque Jesús no está muerto, no está crucificado en una cruz como ellos creen, sino que tienen que creer que Cristo... Y yo lo miraba y la boca le hacía así. Felipe me agarra fuerte de la mano y me empieza a mirar con miedo, como diciendo, ¿qué le pasa a este hombre? Y era un re evangelista el tipo. Habría que pulir las formas, tal vez un poquitito. Pero lo que él quería plantear era que Jesús no estaba muerto, crucificado, y qué hacíamos ahí adorando a un Dios muerto, ¿no? Hasta cuando hizo un silencio, dije, bueno, aprovecho para decirle, respira y le digo, mire, gracias, le agradezco, valoro un montón lo que está haciendo. Nosotros somos evangélicos también. Y el tipo estaba así, no, como diciendo, ¿qué pasa? Sí, yo soy pastor. Ya peor para eso. Tuvo que ir a terapia después de eso el hombre. Digo, no, venimos solamente porque quiero que conozca a mi esposa y mis hijos, quiero que conozcan un poco lo que es la arquitectura de este lugar, que es impresionante. Ahora, bueno, después hablamos un ratito más con el hombre, nos quedamos con los folletitos por las dudas que no nos reprendiera o algo por el estilo. La cuestión que cuando seguimos caminando empezamos a ver los negocios que había ahí alrededor y había negocios con estampitas, con póster, ¿no? Del Papa así, qué sé yo, el Papa de otra manera, la Virgen de esto, Virgen del otro, obviamente la Virgen de Luján y un montón. Había una estatuita, una tipo, ¿cómo? Sí, estatuita de la Virgen que cambiaba de color, depende si iba a llover o no. Y uno usa el clima del celular, digo, me pongo la Virgen en la mesita de luz y ya sé cómo tengo que vestirme cada día o cómo tengo que salir cada día. Todo lo que pasaba alrededor de esa iglesia estaba condicionado por la iglesia misma, por las creencias. Todo lo que piensa la mayoría de la gente que bordea un lugar tan fuerte religiosamente está ligado, relacionado con lo que pasaba dentro de esa iglesia. Bueno, cuando estamos acá en Jerusalén, era algo similar. Todo lo que se pensaba o se practicaba o se ejercía, se hablaba desde el templo de Jerusalén, era algo que se practicaba y que se creía en cada uno de los ciudadanos que vivían ahí y en todas las regiones de alrededor. Ahora, en ese contexto Jesús se encuentra increpado en el camino por personas que le plantean acerca de unos que habían muerto por una situación bastante fuerte, y era que habían sido asesinados por Pilato, unos galileos que habían sido asesinados. Con ese contexto, Jesús, que se estaba encontrando, se encuentra desafiado a seguir cierta línea de pensamiento. ¿Qué era lo que querían hacer estas personas con Jesús? Lo más probable es que querían conducir a Jesús hacia una postura para que cuando tomara esa postura pudieran desacreditar su pensamiento. Pudieran rebajar un poquitito qué era lo que él estaba viendo con respecto a la circunstancia que ellos mismos le estaban contando acerca de los galileos. O incluso podríamos decir que ellos pretendían que Jesús se inclinara tomando partido por alguna de las partes. Ese comentario tendencioso que le estaban haciendo esos judíos, a Jesús lo estaban acorralando para que él tomara una posición y en lo posible se alineara a lo que ellos estaban creyendo. El peligro de esto
era que si Jesús tomaba una postura definida, de acuerdo a lo que ellos les estaban planteando, Jesús perdía el propósito por el cual estaba caminando desde Perea yendo hacia Jerusalén. Jesús estaba perdiendo el enfoque, iba a estar perdiendo el enfoque y no iba a llegar al propósito que Dios tenía preparado para su vida. Querían generar confusión en el planteo y en las convicciones que Jesús mismo tenía. Quiero hablar brevemente acerca de dos situaciones de las cuales tenemos que tener cuidado para no ser confundidos en los propósitos que Dios tiene. ¿Cuántos creen que tienen propósito en el Señor? Todos los que estamos acá tenemos propósito en el Señor. Bueno, hay dos situaciones que tenemos que tener cuidado para no ser confundidos frente a los propósitos que Dios tiene preparados para nosotros. En primer lugar, tenemos que tener cuidado de los comentarios tendenciosos. Cuidado de los comentarios que se van dando generando una tendencia hacia tomar una posición puntual. Es más que notorio que en esta época estamos viviendo en tiempos de extremismos ideológicos. Si vos no pensás como yo pienso, acá se terminó la conversación, acá se terminó la charla, cada uno sigue por un lado completamente diferente. Y nos encontramos con una secuencia donde la gente, de manera camuflada, quería que Jesús tomara una posición, pensara de la misma manera que ellos. Y de esta forma iban a lograr que si Jesús tomaba una posición, se inclinara la balanza y ellos terminaran siendo beneficiados. ¿Qué es lo que básicamente está planteando este contexto o esta gente? Los galileos murieron por ser gente de segunda o de cuarta. Eso era lo que creían estos judíos bastante practicantes. Los galileos murieron por esta situación y querían que Jesús se sumara a ese pensamiento, que saliera de su eje y pensara tal como ellos se lo estaban planteando. Esta maniobra que estaban teniendo estos judíos no era más ni menos que una propia murmuración. El hecho de especular y hacer algo público con respecto al suceso de alguien o de algo, manifestarlo, es una manera de murmurar sobre la base de esa persona o acontecimiento. ¿Qué es la murmuración? La murmuración básicamente es transmitir noticias o rumores que muchas veces perjudican a un tercero o la situación que alguien está viviendo. La murmuración en ocasiones tiene que ver con algo cierto, pero una realidad dicha fuera de un contexto, una verdad dicha fuera de contexto también puede ser considerada una murmuración porque logra o quiere lograr el perjuicio de alguien del cual se está mencionando en ese contexto. Ahora, si la murmuración quedara ahí nomás, listo. Pero por lo general la murmuración involucra el daño hacia alguien. La murmuración nunca termina sin ningún resultado negativo. La murmuración siempre va a afectar a alguien. ¿Por qué? Porque no se trata de mi vida, sino que siempre se trata acerca de la otra persona. Siempre se trata acerca de lo que hace o dice fulano de tal. Y a través de tomar una posición, o mejor dicho, murmurar en relación a alguien, yo me estoy destacando, me estoy separando de aquel que estoy mencionando y me estoy poniendo un escalón arriba. Estoy defenestrando al otro con tal de escalar un poquitito en mi posición social o en el reconocimiento. Alguien dijo una vez que la murmuración es hacer ruidos de descontento. ¿Cuántos vieron alguna vez la serie de los autos locos? Bien, salió una película hace poco, ¿no? O los más jóvenes por la película. Después había una serie que era Los Autos Locos y había un personaje que se llamaba Pierno de Yuna, ¿sí? Y tenía un perro, ese personaje ahí para Ruta 40, ya tenemos ahí un dibujito más. Había un perro, ¿cómo se llamaba el perro? Patán. Para los que se acuerdan, se reía como, ¿no? Algo así, se reía Patán. Ahora Patán nunca hablaba, sino que él lo que hacía que era, se le veía cómo se le movían los labios, pero nunca se le llegaba a entender. Y casi siempre esa acción que tenía Patán era cuando Pierno de Yuna lo mandaba a hacer algo, lo obligaba a hacer algo, empezaba ruidos de descontento. Muchas veces en el contexto donde nos movemos hay muchos patanes.
¿no? Donde frente a alguna acción, frente a algo que están percibiendo, no hablan clarito, sino que empiezan a hacer ruidos de descontento. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la murmuración? Y voy a ir tipo en una escalada. Solamente voy a citar 3 pasajes de Proverbios. Proverbios 10:18, la segunda parte, dice: el que propaga calumnia es necio. El que propaga calumnia es necio. Ya arrancamos por una base de que es una persona ignorante aquel que empieza a desparramar algún tipo de información. Proverbios 26:20, este ya va subiendo un poquito el tono, dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Ese lo sabía, ¿no? El versículo bíblico no estaba, pero ese, donde hubo fuego, cenizas quedan. Bueno, donde no hay más leña, el fuego no va a continuar. Entonces, cuando no hay leña, no hay para alimentar a aquel que es chismoso, las peleas, los conflictos se terminan. Muchos de los conflictos no tienen que ver porque no nos entendemos, sino que muchos conflictos tienen que ver porque damos lugar y empezamos a alentar tirando leña cuando se genera alguna situación en relación a alguien. Pero el último termina interesante. El Proverbios 20:19 en la NTV dice: el chismoso anda por ahí. ¿Lo tenemos ese? Ahí está. El chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Ya algunos están tachando y me voy a quedar solo. No, dice, no me puedo juntar con este, con otro, El chismoso anda ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Este grupo de religiosos o de personas judías que se estaban acercando a Jesús estaban murmurando, tratando de generar que Jesús se confundiera con respecto a un suceso. Ahora Jesús fue prudente, fue sabio y terminó cortando ahí con lo que estaban pensando, tratando de generar algún tipo de partidismo. Por eso después sigue la secuencia con el resto de la historia de aquellos que murieron aplastados en el estanque, la torre de Siloé o el acueducto. Algunos hablan que era un acueducto en Siloé. Jesús termina ahí con esa murmuración. Una vez me dijeron que la frase cortar por lo sano viene de las guerras, cuando había una parte del cuerpo que empezaba a pudrirse, a engrenarse. ¿Qué era lo que hacían? Cortaban el resto del miembro para mantener la sanidad del resto del cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no ser confundidos? Aprender a cortar con esas informaciones que quieren generar un partidismo de parte nuestra. Generar una tendencia, un pensamiento, que tomemos una posición, porque muchas veces tomando posiciones terrenales perdemos de foco en lo eterno. Perdemos de foco lo que Dios tiene preparado para nosotros o perdemos de foco el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser sabios en toda situación que se presente. Ser sabios y tomar una actitud correcta frente a los comentarios peligrosos, comentarios tendenciosos. Tener cuidado de esos comentarios que vienen otros hacia nosotros, como se acercaron a Jesús para hablarle mal. Tener cuidado con esos comentarios, porque si permitimos que esos comentarios lleguen a nuestras vidas, nos vamos a convertir en un tacho de basura, donde los demás tiran lo peor de ellos dentro de nosotros. Por eso, aprender a cortar y tener cuidado con los comentarios tendenciosos para poder mantener el propósito y no ser confundidos. Pero en segundo lugar, para poder mantener nuestro propósito intacto en lo que Dios quiere y tener en claro qué es lo que viene por delante, tenemos que tener cuidado con el enfoque o la perspectiva que les damos a las circunstancias. Tener cuidado con el enfoque o la perspectiva que le damos a las circunstancias. Qué interesante es que un mismo acontecimiento por 2 personas pueden ser observados desde 2 puntos de vista completamente diferentes. ¿Vieron que está el famoso ejemplo del vaso de agua medio lleno o medio vacío? Pasa un accidente y uno piensa algo, el otro piensa otra cosa, que uno tuvo la culpa, siempre eso va a variar de acuerdo al enfoque que uno le esté dando a las circunstancias. Lo que para uno puede ser bueno, para otros puede ser pésimo.
En este grupo de judíos que se le acercan a Jesús, había una visión de una circunstancia, pero de una perspectiva totalmente terrenal. Ellos estaban especulando con una situación que le había sucedido a otros. A los galileos que murieron por ser galileos. Entonces ahí es cuando Jesús entra en acción. Se acerca a este grupo, le dicen, che, ¿y esos? No, le habrán dicho che, le habrán dicho Jesús, no, me imagino. ¿Viste estos que murieron asesinados por Pilato cuando estaban sacrificando? La sangre de ellos se termina mezclando con la sangre del sacrificio, los termina matando en pleno sacrificio y eso por algo será. ¿Escucharon alguna vez el por algo será? Es bastante frecuente y hasta lo hemos dicho en alguna ocasión. Se quedó sin trabajo y por algo será, ¿no? Subió de puesto y por algo será, ¿no? Lo bueno o lo malo lo podemos ver de acuerdo a nuestra perspectiva totalmente personal y terrenal. Pero ahí Jesús les hace un alto y le dicen, ojo, no se crean que estos galileos murieron por ser más pecadores que el resto de los galileos. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer de todas maneras. Y ahí Jesús dirige la conversación y dice, o piensan que aquellos 18 que murieron aplastados, aquellos 18 judíos que murieron aplastados en la torre de Siloé, murieron por ser más pecadores que el resto de los que habitan en Jerusalén. No. Si no se arrepienten, ustedes van a morir de la misma manera. Y termina hablando acerca de la parábola de la higuera estéril, en la cual Jesús quería mostrar el foco de todo esto, que era lo siguiente. Si no, y esto me acuerdo de mi papá, en ese mismo año donde Débora se había confundido conmigo, mi papá lo había enseñado en el instituto. Y en esta historia él siempre lo habla y me toca hablarlo a mí también a veces y digo, que no nos suceda nada malo no significa que Dios esté contento con nuestras vidas. Que no nos suceda nada malo no significa que Dios nos esté palmeando la espalda, mostrándonos el pulgar diciendo que está yendo todo por buen camino. Entonces Jesús les remarca algo, si ustedes no se arrepienten, van a morir de la misma manera. Lo único que Dios está haciendo con sus vidas es tener paciencia, misericordia y les está dando oportunidades para que se puedan arrepentir. Y Jesús remarca un serio defecto en ellos. El resultado de su confusión religiosa era porque su enfoque estaba siendo alterado, porque el análisis que estaban teniendo era incorrecto. ¿Cuántas veces en la vida nos cruzamos con opinólogos? Nos transformamos como opinólogos también. Personas que creen saber el porqué de las cosas que suceden. Y ojalá la vida fuera tan simple que pudiéramos resumir a un simple análisis el porqué de las cosas. Pero el tema es que generalmente vemos las cosas como nos vemos a nosotros y queremos analizar de la misma manera en que nos analizamos nosotros. Y hay gente que dice, si te está yendo todo bien, ojo, porque capaz que no le estás causando problemas al enemigo. Esa misma situación la vemos del lado de enfrente y hay gente que dice, si te está yendo todo mal, es porque estás ¿en qué? En pecado. Pero hay otras personas que dicen, te está yendo todo mal, prepárate porque se viene una gran victoria del Señor para tu vida. Bueno, no era la idea del amén, pero el punto es, gente que vive la misma circunstancia, pero la ven desde ópticas diferentes. Así como les estaba pasando a esos judíos. Ah, murieron, entonces es porque estaban haciendo las cosas mal. A nosotros nos está yendo bien, así que Dios está contento con nosotros. Cuando Debbie estuvo enferma de los pulmones muy fuerte, a punto de muerte estuvo en el año 2000, cuando estaba en recuperación en su casa, ya diagnosticada, en tratamiento y viviendo el milagro de Dios, se acercaron un par de hermanos con un corazón X y le dijeron, hermanita, fíjese cómo está su vida, porque capaz que esta enfermedad es porque usted está en pecado. Así le dijeron, ella se estaba recuperando. Capaz que hay algo mal en su vida, le dijeron. Y Débora es más buena, así como es buena, ¿no? Yo digo todo, pero es buena. El único error en su vida fue haberse casado conmigo. El resto está todo bien, ¿no? Ella es excelente. Pero siempre hay alguien que va a especular con respecto a lo que va sucediendo.
Especulaciones humanas, pensamientos humanos, interpretaciones completamente personales. Entonces el punto es, ¿cómo entendemos lo que estamos atravesando? ¿Cómo puedo interpretar qué es lo que está sucediendo en mi vida, en el día a día? La Biblia nos habla en Romanos capítulo 8, versículo 28, un pasaje muy conocido, pero que es crucial para entender un poco o tratar de enfrentar lo que estamos sucediendo en el día a día. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y solemos quedarnos ahí, en que todas las cosas ayudan a bien, pero sigue el apóstol y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hay una frase clave, conforme al propósito son llamados. Y si hay propósito es porque hubo un llamado. Y si hubo un llamado es porque hubo una palabra de parte de Dios primeramente. Entonces acá viene el punto, porque muchas veces nos frustramos, nos desilusionamos porque estamos en la vida en Cristo, estamos caminando junto con el Señor y de repente me encuentro que Dios me dio una palabra en alguna circunstancia de mi vida o en lo que estoy atravesando, Dios me da una palabra. Y empiezo a ver que lo que estoy viviendo es completamente contrario a lo que Dios me dijo. Y es ahí donde me empiezo a frustrar y donde empiezo a caer en especulaciones personales. Y encima pareciera estar muy distante a lo que Dios me dio como palabra. Y empezamos el reproche al Señor. Y le decimos, Señor, si vos me hablaste, vos me dijiste que me iba a pasar esto, que me iba a pasar lo otro, que iba a salir bien. Y estoy viviendo una realidad completamente diferente. Ahora la pregunta es, ¿fue realmente el Señor el que nos dijo o nos dio una palabra? Hay mucha gente que se desilusiona en el camino de Dios porque tiene expectativas en frases que van tomando por ahí, en frases infundadas o en palabras que tal vez viene alguien y se la dice con la mejor de las intenciones, una palabra buena, y eso no se va dando resultado. ¿Y es por qué? Porque está el foco puesto en el lugar incorrecto. Está puesta nuestra visión en un lugar incorrecto. ¿Fue realmente lo que el Señor dijo que íbamos a vivir, a experimentar, o yo estoy interpretando lo que yo quiero? ¿Me dijo el Señor certeramente que no iba a pasar ciertas circunstancias o que las iba a pasar? ¿O yo estoy interpretando lo que verdaderamente se me antoja? Es muy fácil entrar en el camino de la desilusión o la frustración cuando nos dejamos llevar por interpretaciones ajenas, pero también por las malas interpretaciones personales. Hay que aprender a discernir cuáles son los tiempos de Dios, pero también cuáles son las palabras que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Y esto es algo importante en este contexto. Si analizamos las palabras de Dios desde una perspectiva terrenal, siempre vamos a alterar lo que nació en el corazón de Dios. Siempre vamos a distorsionar lo que nació en el corazón de Dios. Si yo quiero tratar de evaluar con mi perspectiva algo que Dios me dijo, de acuerdo a mis sentidos, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, a lo que yo estoy percibiendo, siempre voy a terminar desilusionado porque voy a tergiversar lo que salió del corazón de Dios. Mientras si querramos seguir evaluando lo espiritual con lo terrenal o sujeto a lo terrenal, vamos a terminar en desilusión siempre. Y esto lo habla bien clarito Pablo en Corintios, y ya con esto estoy terminando. En capítulo 2, en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y el versículo 16, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué necesitamos para no ser confundidos? ¿Qué necesitamos para no ser confundidos e interpretar incorrectamente qué es lo que está sucediendo? En primer lugar, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que Él hable a nuestro corazón, que nos dé claridad, que nos revele, que nos muestre qué es lo que está sucediendo, pero también necesitamos tener la mente de Cristo. Y cuando estos ingredientes se van sumando, se van complementando, en ocasiones vamos a poder discernir el propósito por el cual de las circunstancias. Pero lo más importante, aunque a veces no encontremos el propósito, yo hay un montón de cosas que le pregunto al Señor el por qué. Situaciones que van sucediendo, pérdidas que no tienen respuesta.
Y estoy seguro que hay un montón de las preguntas que tengo que me voy a ir de esta tierra sin encontrarle un propósito. Pero si por lo menos entiendo que estoy en el camino del Señor, tengo que entender lo que decía Romanos 8 que leímos hace un ratito. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito que Dios nos llamó cada uno. O sea, el punto es clave acá. Nunca voy a interpretar incorrectamente algo si dependo de lo que el Señor me va mostrando con respecto a lo que estoy viviendo. Siempre voy a entrar en la frustración y en la equivocación cuando quiero mirarlo con mis anteojos terrenales. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, del enfoque con el que queremos analizar las circunstancias. De ponernos a mirar el acontecimiento de uno, la situación del otro y querer sacar conclusiones, porque acá Jesús hizo algo interesante. Jesús lo sacó a esos judíos del foco de ver a los demás. Esos que se le acercaron a Jesús le hablaron acerca de los galileos. Pero Jesús les cambia el enfoque y los hace mirarse a ellos mismos. Ellos, mirando desde una perspectiva externa, sacaron sus propias conjeturas, pero Jesús le dice, bueno, piensen lo que quieran, pero mírense un poquito a ustedes y empiecen a analizar sus vidas. Y no se equivoquen con la interpretación personal que le están dando. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a los judíos. ¿Qué tenemos que hacer para no entrar en confusión? Dijimos, en primer lugar, tener cuidado con los comentarios tendenciosos. Aprender a cerrar nuestros oídos con respecto a lo que los demás van diciendo con respecto a ciertas circunstancias que a veces nos van a querer sacar del enfoque o sacar del propósito que Dios nos llama, del camino que tenemos. Pero en segundo lugar, para poder perseverar en los caminos del Señor, dirigirnos hacia donde Dios quiere con nuestras vidas y no entrar en confusión, tenemos que tener cuidado con el enfoque que le damos a las circunstancias. Tenemos que tener cuidado en cómo estoy analizando lo que me está pasando, sea bueno o sea malo. Mirarlo con los lentes del Señor, analizarlo a través de los ojos del Espíritu y no dejarnos guiar por lo que van sintiendo, viendo, percibiendo nuestros sentidos. Cerrá tus ojos por unos momentos. Esta palabra está dirigida a aquellos que están atravesando circunstancias difíciles, circunstancias que no son claras y que les está costando mantener el propósito de Dios en sus vidas, el camino que Dios tiene preparado. Jesús fue interrumpido mientras estaba yendo a Jerusalén y podría haber sido confundido por cómo estaban viendo las circunstancias los que estaban alrededor. Pero Jesús dejó una lección bien clara. No te dejes llevar por lo que los demás dicen. No te subas al auto, al vehículo, al móvil de la murmuración. No permitas que lleguen a tus oídos comentarios incorrectos que tal vez te desvíen de los propósitos y solamente te quieran hacer perder tiempo. Pero también está dirigida esta palabra a aquellos que están en tiempos de confusión o que tienen miedo de entrar en confusión y se ven tentados a tratar de encontrarle una respuesta a absolutamente todo lo que están viviendo. El Señor en esta tarde te está diciendo, cuidado con el enfoque que le estás dando a lo que estás viviendo. No pienses que porque todo está bien, yo estoy aprobando tu vida, pero tampoco pienses que porque tal vez las cosas están yendo mal, estás en algún tipo de problema. Hay algo que es claro de la palabra y nos dice que no nos va a dar la respuesta para todo. Hay un montón de cosas que no le vamos a encontrar respuesta. Pero aunque no le encontremos respuesta, podemos tener la claridad de que si amamos a Dios,
guardamos sus mandamientos y caminamos por donde Él nos dice que caminemos, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Si en esta tarde estás diciendo, en esta noche estás diciendo, Señor, estoy confundido, tengo que tomar decisiones y no quiero tomar decisiones incorrectas, estoy pasando por circunstancias difíciles y no quiero apresurarme en evaluarlas, en analizarlas con una perspectiva errónea. Quiero cuidar mi enfoque, quiero mirar las cosas como vos las ves. Si decís, Señor, yo no quiero entrar en confusión o yo quiero salir de esta confusión, te invito a que te pongas en pie en el lugar donde estás. Tal vez son decisiones que esta semana tenés que tomar, personales, a nivel laboral, emocional, de salud. Dios te bendiga, allá atrás. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero el Señor es claro también en esta mañana, te está diciendo, no te dejes llevar. No alteres tus caminos por lo que los demás dicen. Déjate guiar por lo que yo hablo. Déjate guiar por mi voz. Tené cuidado cómo le estás dando, cuál enfoque le estás dando a las circunstancias. No te apresures en juzgar. No te apresures a sacar conjeturas. Solamente seguí caminando hacia donde yo te llamé. El resto de la congregación también nos ponemos en pie para poder orar por cada uno de los hermanos que se han parado. Señor, en esta tarde queremos orar por aquellos que están atravesando circunstancias difíciles y tienen que tomar decisiones. Señor, ayuda a cada uno de nuestros hermanos a no dejarse guiar por los comentarios. Pero también a todos ayudarnos a cerrar nuestros oídos a aquellas palabras que no tienen que ocupar nuestra mente y corazón. Alejanos de la murmuración, alejanos de tener que ver y analizar la vida de los demás y aprender a lo que hiciste vos con los judíos, de sacarlos de la mirada de los demás y poner el foco en nosotros mismos. En qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que cambiar. Que vos nos das misericordia y oportunidades para el arrepentimiento. Pero Señor, ayúdanos y ayuda a aquellos que se han puesto en pie a no mirar las cosas de la manera terrenal. Ayúdanos a ver las cosas como vos las estás viendo, Señor. Ayúdanos a ver las cosas desde otra perspectiva, y es la perspectiva de los cielos. Señor, ayúdanos a no desilusionarnos cuando vemos que las cosas no se dan como esperamos, y a poder confiar que si tu palabra nació en tu corazón, eso nos va a dirigir hacia buenos propósitos siempre. Pero entender también de que todo lo que nos sucede cuando te amamos nos ayuda para bien y nos alinea a tus propósitos. Señor, confiamos en tu palabra, nos aferramos al Dios de la claridad, no de la confusión, al Dios de claridad. Aunque no tengamos todas las respuestas, confiamos en vos, porque todo nos ayuda para bien. Gracias, Jesús, que esta palabra traiga fruto en nuestra vida. En tu nombre, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día domingo en la reunión.